A lo largo de las Escrituras, la figura del Anticristo se revela como un personaje central en los eventos del fin de los tiempos, descrito bajo diversos nombres y características en múltiples pasajes bíblicos. Desde las epístolas de Juan hasta el libro de Apocalipsis, el Anticristo se presenta como un líder que encarna la oposición absoluta a Cristo y a su obra redentora. No se trata únicamente de un individuo, sino de la máxima expresión del engaño, la blasfemia y la rebelión contra Dios, personificando el espíritu de maldad que ha operado en el mundo desde la caída del hombre. A lo largo de la historia, muchas figuras célebres han sido señaladas como posibles candidatos para ser el Anticristo. En tiempos recientes, el regreso de Donald Trump al escenario político como líder de una de las principales potencias mundiales, Estados Unidos, ha llevado a algunos a asociarlo con las profecías del Anticristo de los últimos tiempos. Sin embargo, es esencial abordar este tema con un análisis consciente y basado en las Escrituras, evitando caer en supersticiones o interpretaciones apresuradas que desvíen la atención del mensaje profético bíblico. Ahora bien, para comprender si Donald Trump podría ser el Anticristo, analicemos primero cómo la Biblia describe a esta figura. Esto nos permitirá tener una base sólida para hacer una evaluación más clara. El término Anticristo, aunque explícito en las epístolas de Juan, abarca una figura profética que también se describe en diversos textos bíblicos bajo diferentes nombres y contextos. La Biblia lo identifica como un personaje central en los acontecimientos del fin de los tiempos, con las siguientes características clave. En primer lugar, un líder que se opone a Cristo. La palabra anticristo, derivada del griego anticristos, tiene dos significados principales. Por un lado, se refiere a alguien que se opone a Cristo, y por otro, a alguien que pretende usurpar su lugar y sus derechos. Aunque este término específico aparece solo en unas pocas ocasiones en las Escrituras, principalmente en las cartas de Juan, el concepto de una figura opuesta a Cristo o que pretende sustituirlo se encuentra a lo largo de la Biblia. Es evidente, por la forma en que Juan y Pablo lo mencionan, que el concepto de anticristo era algo conocido y aceptado dentro de la tradición religiosa de la época. En el Antiguo Testamento también se refleja una creencia en la existencia de una figura o fuerza hostil que al final de los tiempos liderará un ataque contra el pueblo de Dios. Este ataque, sin embargo, será derrotado por la intervención directa de Dios. Pablo ofrece una descripción detallada de este ser en su segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, al referirse a él como el hombre de iniquidad. Según Pablo, el anticristo se opondrá a Dios, se exaltará por encima de él y se asentará en el templo, proclamando ser Dios. Este retrato muestra a una figura extremadamente arrogante, que busca no solo desafiar a Dios, sino usurpar su soberanía y reclamar la adoración que solo le corresponde a él. De esta manera, el anticristo se presenta como un líder maligno que se opone radicalmente a todo lo que representa a Cristo y su misión en el mundo. En segundo lugar, el origen del anticristo. El origen del anticristo es un tema complejo y ha sido objeto de extensos estudios y debates teológicos a lo largo de los siglos. Aunque las Escrituras no ofrecen detalles explícitos sobre su lugar de nacimiento o su identidad previa, sí proporcionan varias pistas clave que permiten comprender el contexto y las circunstancias que lo llevarán al poder. El anticristo no aparece como un líder común y corriente, sino que emerge en un escenario global de caos y desorden, donde la humanidad busca desesperadamente un líder unificador. Según el libro de Daniel, en el capítulo 7 versículos 7 y 8, se menciona que el anticristo proviene de una coalición de 10 naciones, simbolizada por los 10 cuernos del cuarto reino, lo que representa un sistema político global. Esta descripción sugiere que el anticristo será un líder carismático que se levantará a partir de una alianza internacional, probablemente relacionada con regiones de gran influencia histórica, como Europa o el Medio Oriente. En Daniel capítulo 8 versículo 23, también se menciona: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este pasaje refuerza la idea de que el anticristo será una figura poderosa, no solo por su carisma político, sino también por sus habilidades intelectuales y su astucia. Su aparición no será inmediata ni obvia, estará envuelta en misterio, y su verdadera naturaleza se irá revelando conforme avance su influencia en el escenario mundial. Además, las Escrituras indican que el poder del anticristo no es puramente humano. Según en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, se dice que su venida será conforme a la obra de Satanás, con señales, prodigios y poderes engañosos. Este versículo revela que, aunque el anticristo será una figura humana, estará completamente bajo la influencia y el control de Satanás. De este modo, se convierte en un instrumento directo para llevar a cabo los planes malignos del enemigo, desafiando y oponiéndose a Dios de manera activa.
En tercer lugar, blasfemia y exaltación propia. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, identifica al anticristo como el hombre de pecado y el hijo de perdición, señalando su carácter rebelde y su destino de condenación. Este líder, en su intento de desafiar a Dios, se exaltará a sí mismo de manera extrema, proclamándose a sí mismo como Dios y ocupando el lugar reservado para el culto divino. Este acto de blasfemia no solo implica una arrogancia desmesurada, sino que también es una manifestación directa de desafío contra la soberanía de Dios. El anticristo se sentará en el templo de Dios, un símbolo del lugar sagrado donde la presencia de Dios mora, y se proclamará como una deidad, usurpando así el lugar que solo le corresponde a Dios. Esta exaltación propia refleja una rebelión total contra el Creador, donde el anticristo no solo niega la autoridad de Dios, sino que también pretende reemplazarlo en el centro del culto y la adoración humana. La arrogancia del anticristo, al proclamarse a sí mismo como Dios, es una de las formas más extremas de blasfemia, mostrando su intención de desviar a la humanidad de la verdadera adoración hacia el Creador y dirigirla hacia su propia persona. En cuarto lugar, maestro del engaño. El anticristo será un maestro del engaño, hábil en manipular la verdad y utilizando señales, prodigios y milagros falsos para atraer y engañar a grandes multitudes. A lo largo de las Escrituras se advierte sobre su capacidad para crear una apariencia de poder divino, utilizando actos sobrenaturales que aparentan ser señales de la presencia de Dios, pero que en realidad están motivados por el engaño y el mal. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 y 10, explica que el poder detrás de estos engaños no es humano, sino satánico. Será el mismo Satanás quien respalde al anticristo, otorgándole el poder de realizar milagros falsos y prodigios impresionantes, con el fin de desviar a las personas de la verdad del Evangelio. Este respaldo sobrenatural tiene como objetivo confundir y desorientar a la humanidad, haciéndoles creer que el anticristo es una figura divina o mesiánica. De esta manera, el anticristo no solo se presentará como un líder político o carismático, sino como una figura cuyas manifestaciones sobrenaturales parecerán confirmar su autoridad y poder, conduciendo a la humanidad a un profundo error y alejándola de la verdadera fe en Dios. En quinto lugar, control global. El anticristo ejercerá un poder mundial absoluto, como se describe en Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8, donde se dice que dominará toda tribu, pueblo, lengua y nación. Su autoridad será global, abarcando todas las áreas del mundo. Este gobierno centralizado y totalitario no solo se basará en el control político, sino que también implementará un sistema económico que obligará a la humanidad a someterse completamente a su dominio. La unificación que promoverá será de una magnitud sin precedentes, con el objetivo de controlar a la población mundial, limitando la libertad individual y forzando a los pueblos a alinearse con su régimen. El anticristo instaurará un sistema en el que nadie podrá operar fuera de su esfera de influencia, asegurando su control sobre todos los aspectos de la vida humana, desde la política hasta las decisiones económicas y sociales. En sexto lugar, la marca de la bestia. Uno de los aspectos más distintivos y reconocidos del anticristo será la instauración de un sistema global de control a través de la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Esta marca será impuesta en la mano derecha o en la frente de las personas, y su aceptación se exigirá como una señal de lealtad y sumisión al anticristo. Sin esta marca, las personas se verán excluidas de las actividades económicas básicas, como la compra y la venta, lo que las pondrá en una situación insostenible. Esta medida forzará a la humanidad a tomar una decisión crucial: permanecer fiel a Dios, rechazando la marca, o someterse al anticristo y aceptar su dominio mundial. La marca no solo será un símbolo físico, sino también un acto de adoración y sumisión a su autoridad, dividiendo a la humanidad en dos grupos opuestos. En séptimo lugar, duración de su dominio. El poder del anticristo no será eterno, sino que tendrá una duración definida, centrada principalmente en los últimos 3 años y medio del período de tribulación, conocidos como la Gran Tribulación. Inicialmente, el anticristo establecerá un gobierno aparentemente pacífico y un pacto de 7 años, posiblemente ofreciendo una solución a los conflictos mundiales y ganándose la confianza de las naciones. Sin embargo, a mitad de este pacto, en un giro dramático, el anticristo romperá su acuerdo, desatando una serie de eventos devastadores que marcarán el inicio de su dominio absoluto. Este tiempo de control global es descrito en las Escrituras, particularmente en Daniel capítulo 7, verso 25 y Apocalipsis capítulo 13, verso 5, donde se menciona que el anticristo ejercerá su autoridad durante 42 meses, 3 años y medio,
lo que se considera el periodo más crítico y de mayor sufrimiento para aquellos que no se sometan a su gobierno. Durante esta fase, habrá persecución religiosa, caos y sufrimiento generalizado, especialmente para los que se nieguen a aceptar la marca de la bestia y permanezcan fieles a Dios. A pesar de las intensas pruebas que enfrentarán, este periodo culminará con la intervención divina y la derrota definitiva del anticristo, poniendo fin a su gobierno opresivo y a su rebelión contra Dios. Ahora bien, después de revisar todas las características del anticristo, la pregunta que surge es, ¿Donald Trump cumple con estas descripciones? A pesar de ser una figura controversial y polarizadora, Donald Trump no encaja con las características bíblicas del anticristo en varios aspectos clave. En primer lugar, no tiene control global. Aunque Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos, su poder y autoridad estuvieron limitados al ámbito de su país. La profecía bíblica sobre el anticristo describe a una figura que ejercerá un control absoluto sobre toda tribu, lengua y nación, lo que implica un dominio global, no solo político sino también económico y social. Aunque Trump tuvo un impacto significativo en la política internacional, no alcanzó el nivel de influencia global descrito en las Escrituras. Su liderazgo estuvo condicionado por las fronteras de Estados Unidos y aunque implementó políticas de gran alcance en áreas como el comercio y la seguridad nacional, no cumplió con el perfil de un líder que gobierna sobre todas las naciones del mundo. En segundo lugar, no introduce un sistema obligatorio de lealtad. La marca de la bestia, según la Biblia, representa un sistema global que exigirá lealtad absoluta al anticristo, no solo a través de una firma o juramento, sino mediante un medio tangible, como la marca que controlará las actividades económicas de las personas, impidiéndoles comprar o vender sin ella. Este sistema sería impuesto de manera coercitiva, obligando a todos los seres humanos a someterse a su autoridad. Durante la presidencia de Trump, no hubo ninguna implementación de políticas que siquiera se acercaran a esta descripción. Aunque se tomaron decisiones políticas y económicas de gran alcance, nunca se introdujo un sistema obligatorio de identificación o control económico a nivel global, ni se forzó a la población a someterse a una marca de fidelidad. En tercer lugar, no proclama ser Dios. Una de las características fundamentales del anticristo es que se exaltará a sí mismo como una figura divina, proclamándose como Dios y demandando adoración. En el caso de Donald Trump, si bien su estilo de liderazgo ha sido descrito como egocéntrico y ha mostrado una gran confianza en sí mismo, nunca ha afirmado ser divino ni ha buscado posicionarse como una figura de culto religioso. El anticristo, según las profecías, buscará reemplazar a Dios en el centro de la adoración humana, exigiendo que se le rinda homenaje divino. Trump, en su carrera política, no ha realizado ninguna proclamación de este tipo, ni ha buscado que su imagen sea venerada en un contexto espiritual o religioso. En cuarto lugar, no promueve señales y prodigios. La Biblia describe al anticristo como un líder que, con el poder de Satanás, realizará señales, prodigios y milagros falsos para engañar a la humanidad. Estos milagros serán tan convincentes que engañarán a multitudes, haciéndoles creer que el anticristo es una figura mesiánica o divina. Durante el mandato de Trump, no hubo ningún acto sobrenatural que pudiera asociarse con estos prodigios. A pesar de las controversias que rodearon su figura y su estilo de liderazgo, nunca se presentaron manifestaciones sobrenaturales que sugirieran un respaldo divino o satánico, como los milagros que el anticristo realizará según las Escrituras. En quinto lugar, no niega a Cristo. Aunque la vida religiosa de Donald Trump ha sido objeto de debate y su fe cristiana no siempre ha sido consistente o pública, no ha negado explícitamente la divinidad de Jesucristo, ni ha promovido una agenda que se oponga activamente al cristianismo. De hecho, durante su mandato, Trump buscó el apoyo de muchos líderes evangélicos y se alineó con políticas que favorecían la religión cristiana en Estados Unidos, como el apoyo a la libertad religiosa y a los valores familiares. El anticristo, en contraste, no solo rechazará a Cristo, sino que también trabajará activamente para erradicar la adoración a Dios y promover una fe contraria a los principios cristianos. Ahora bien, ¿por qué algunas personas creen que Donald Trump podría ser el anticristo? La asociación de Trump con el anticristo puede deberse a varias razones. En primer lugar, polarización extrema. Trump es una figura altamente polarizadora. Para algunos, representa un símbolo de patriotismo y libertad. Para otros, una amenaza para la democracia y la estabilidad global. Este tipo de polarización hace que algunos lo vean como un candidato potencial para cumplir profecías apocalípticas. En segundo lugar, influencia global. Como presidente de los Estados Unidos, Trump tuvo una gran influencia a nivel mundial. Esto ha llevado a algunos a compararlo con las figuras de poder global mencionadas en Apocalipsis. En tercer lugar, conspiraciones populares. En la era de las redes sociales,
Muchas teorías conspirativas han surgido, mezclando política con religión y profecías bíblicas. Estas teorías a menudo exageran o malinterpretan las escrituras. En cuarto lugar, comportamiento egocéntrico. El estilo de liderazgo de Trump, a menudo percibido como egocéntrico y autoritario, ha llevado a algunos a asociarlo con las descripciones bíblicas del anticristo. Apreciados oyentes, el anticristo será una figura única en la historia de la humanidad, que surgirá en un contexto profético determinado durante los últimos tiempos, tal como lo señala la Biblia. Esta figura, de gran poder y astucia, no solo será un líder político o religioso, sino un ser que se opondrá directamente a Dios y a todo lo que representa su verdad. La Escritura nos advierte sobre el espíritu del anticristo, el cual ya se manifiesta en el mundo a través de falsas doctrinas, movimientos engañosos, sistemas de gobierno corruptos y diversas actitudes contrarias a los principios divinos. Este espíritu anticristiano ha estado presente en la humanidad desde hace siglos y sigue creciendo en intensidad a medida que nos acercamos a los últimos tiempos. Es fundamental entender que antes de la revelación del anticristo, la iglesia será arrebatada, como se nos promete en las Escrituras. Este evento conocido como el arrebatamiento de la iglesia será un momento crucial en el plan divino. Los creyentes serán llevados al cielo y el mundo quedará en un periodo de gran tribulación y caos, donde el anticristo ejercerá su poder sobre las naciones. Mientras tanto, la iglesia espera con ansias y confianza la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha prometido salvarnos de la ira venidera. Es cierto que el escenario para la manifestación del anticristo ya está siendo preparado. Las condiciones políticas, sociales y espirituales del mundo parecen alinearse cada vez más con las profecías bíblicas, lo que sugiere que el momento de su aparición está cerca. Aún así, nosotros, los creyentes, no debemos dejarnos llevar por el temor ni la incertidumbre, porque nuestra esperanza y confianza están puestas en Cristo. Él es el que nos libra de la condenación y de todo lo que vendrá. Jesús, quien nos ha salvado por su sacrificio en la cruz, nos promete que no seremos parte de la ira que se derramará sobre el mundo en esos tiempos. Por lo tanto, mientras aguardamos el regreso de nuestro Salvador, debemos mantenernos firmes en la fe, vigilantes y preparados, sabiendo que nuestro destino eterno está asegurado en las manos de Cristo. Aunque el mundo se prepare para el advenimiento del anticristo, nosotros estamos llamados a esperar con esperanza la segunda venida de Jesús, quien nos llevará con Él, dándonos la victoria sobre el mal y la promesa de vida eterna. En medio de los tiempos turbulentos que puedan venir, recordemos que nuestra fe en Cristo es el refugio seguro, y Él nos librará de todo mal. Y así llegamos al final de este video.